En la actualidad, todos tenemos un nombre y un apellido que nos distingue del resto de las personas, pero esta tradición no siempre fue así. ¿Alguna vez te preguntaste cómo surgió? En la antigüedad se utilizaba para designar a los objetos un solo vocablo individual y no transmitible. Más adelante se comenzó a adicionar el nombre del padre, por ejemplo, Agamenón, hijo de Atreo, o las características peculiares del sujeto, por ejemplo, Diógenes el cínico, o en algunas ocasiones el lugar de procedencia, por ejemplo, Tales de Mileto. En Roma, las primeras designaciones eran de un solo nombre, por ejemplo, Rómulo, el fundador. Luego, la vida en las ciudades se comenzó a complejizar y surgió el nombre integrado, más conocido como trianómina. Existía el prenomen, que era la designación individual. Se hacía en una fiesta religiosa 9 días después del nacimiento de un hijo. El nomen, que era la designación de todas las familias, la gens, y el cognomen, que distinguía las diversas ramas de la gens. En algunas ocasiones también existía el agnomen, que era un sobrenombre que distinguía el valor de cada individuo. Con respecto a las mujeres, solamente utilizaban un nombre que devenía del nombre de su padre. Por ejemplo, si el padre se llamaba Julio, su hija se llamaría Julia, y seguía a este nombre el rango de menor o mayor de acuerdo al orden en el que hubiera nacido con respecto a sus hermanas. Cuando la mujer contraía matrimonio, al nombre que había utilizado durante toda su vida se agregaba, en segundo lugar, el nombre de su marido. En España, cerca del siglo IX, solo la nobleza utilizaba una especie de apellidos. Se agrega al nombre individual una característica. Solían ser con respecto al lugar de nacimiento o al nombre del padre, pero no se transmitía, no individualizaba familia, sino que eran individuales. Con respecto a las personas que no eran nobles, se utilizaba la profesión que ejercían o el oficio como parte de su nombre, por ejemplo, Juan el carpintero. En la Baja Edad Media, los nombres comenzaron a vincularse a la familia, individualizándolos muchas veces por lo físico, y de ahí el origen de muchos de los apellidos que hoy actualmente seguimos conservando y conociendo. Por ejemplo, Calvo o Blanco. En el siglo XII hubo un gran crecimiento poblacional. Así, los nombres y apellidos comenzaron a ser elementos de distinción, sobre todo relacionados al linaje a la hora de organizar las herencias. En el año 1538, el rey Enrique VIII le pidió a los sacerdotes que comiencen a dejar establecidos los nacimientos, defunciones y casamientos por escrito. Así es que muchos de estos documentos que todavía se conservan nos demuestran la utilización de algunos apellidos que todavía nos acompañan hasta los días de hoy. La onomástica, que es la ciencia que estudia los nombres propios, nos demuestra cómo en España, por ejemplo, surge el apellido Pérez y el apellido González. La terminación EZ de los dos apellidos significa hijo de. En tal caso, Pérez se le decía al hijo de Pedro y González se le decía al hijo de Gonzalo. Con el tiempo, estos dos apellidos se fueron heredando y comenzaron a ser parte de una misma familia. En Inglaterra, ese patronímico de hijo de es la terminación son o solamente con la letra S. Asimismo, muchos apellidos como Robertson, hijo de Roberto, o con la letra S, Roberts, hijo de Roberto en el mismo caso. Y así ocurre en muchos de los idiomas que hoy conocemos. Hoy en día es muy difícil rastrear el origen de nuestros apellidos, ya que muchos de nosotros somos descendientes de inmigrantes, y dados los viajes y que los documentos se realizaban a mano, es muy posible que nuestros apellidos hayan ido cambiando a través del tiempo.